Buenas noches. Esta semana se llevaron a cabo las elecciones primarias del Partido Republicano en New Hampshire. Volvió a ganar Donald Trump, como lo había hecho en Iowa. Todo parece indicar que él va a ser el candidato republicano y con una buena posibilidad de regresar a la Casa Blanca. Y la pregunta que ya nos tenemos que hacer desde ahorita, aunque las elecciones son en noviembre, allá en Estados Unidos, es cuáles podrían ser las consecuencias para México del regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Para hablar de este tema, saludo a Vanessa Romero. Vanessa, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Luis de la Calle. ¿Cómo estás, Leo? Buenas noches. Y Carla Mote nos acompaña en este momento. Hola, gracias. Buenas noches. ¿Cómo estás, Carla? Bien, gracias. Gracias por venir. Luis, déjame empezar contigo porque hay una cosa que no muchos saben, que en el 2026, por ley, tiene que haber una revisión del nuevo Tratado de Libre Comercio. Entonces, si fuera Trump el presidente, ¿cómo ves? O sea, eso complica el tratado, porque es su tratado también, ¿no? Es el tratado que él negoció con Peña y luego con López Obrador. Sí, bueno, no es una renegociación, aunque en algunos lados se dice que hay una renegociación. Es una revisión. Es un reporte. A ver, cuéntanos. Es un reporte que se presenta a los gobiernos diciendo está funcionando de esta manera y puede llevar a una revisión. Pero no es que haya un mandato de vamos a revisarlo y vamos a cambiar los textos. Eso no. Sino que es, digamos, un reporte para constatar si está funcionando bien o mal. Y si se pasa ese reporte, bueno, el tratado sigue en vigor. Pero ¿cómo te imaginas ese reporte con la presidencia yo creo que de Trump? la posible llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos nos parecía increíble hace 8 años. Sí. Y nos parece increíble que pueda suceder otra vez, ¿no? Sí, pues sí. Pero como bien decías tú al principio, hay una probabilidad y la probabilidad no es menor. Por eso me puse, mira, corbata roja. Y por lo tanto, vale mucho la pena hacer una reflexión y estar preparados para Totalmente. Desde ahorita. Desde ahorita, claro, para esa eventualidad. Claro. ¿No? Yo creo que si Donald Trump es presidente sería primero un desastre para Estados Unidos. Y lo que es un desastre para Estados Unidos se convierte en un problema para México. ¿No? O sea, Donald Trump ha dicho que el primer día de gobierno va a imponer un arancel, que es un impuesto a la importación, a todos los productos de todo el mundo de 10%. Así nada más de arranque. Sí. Eso obviamente sería violatorio. ¿Incluye a México? Incluye a todo el mundo. Obviamente sería violatorio de la Organización Mundial de Comercio. Sí. Clarísimamente violatorio del TEMEC, del Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Entonces, independientemente de 2026. Entonces ya me fui muy lejos. Te fuiste muy lejos. O sea, si llegamos a la revisión 2026 y inmunes, no, que ya la hicimos. Ya, sí. O sea, ya cruzamos. Ya cruzamos la tormenta más complicada. Sí, ¿no? sí, Entonces, lo primero es, si Trump cumple su amenaza de cerrar la economía de Estados Unidos. Estados Unidos tiene un arancel hoy en día de nación más favorecida de 3%. Y eso es lo que resiente Trump. Dice, oye, pues es muy bajo comparado con lo que tienen otros países. Pero él le puso arancel a los productos chinos y, por cierto, Biden los sostuvo. Sí, los aranceles al acero y al aluminio. Ajá. ¿No? ¿Se acuerdan de la investigación de seguridad nacional? Sí. Bajo la sección 232. Esa es una lección súper importante. Los únicos países que no tienen ni aranceles ni cuotas para la exportación de aluminio y acero a Estados Unidos son Canadá y México. Canadá y México, porque claro. México y Canadá, cuando Trump tomó esa decisión, bajo el artículo 801 del antiguo Tratado de Libre Comercio, dijeron, eso es equivalente a una salvaguardia y nosotros nos podemos compensar. Entonces México y Canadá le pusieron a Estados Unidos aranceles espejo y entonces Estados Unidos quitó sus aranceles en 4 o 5 meses. Y quedamos sin. Entonces, si Donald Trump anunciara que va a imponer un arancel, antes de que lo imponga, creo que México y Canadá coordinadamente deben decir, nosotros vamos a poner un arancel a los productos de Estados Unidos, pero con una diferencia. El arancel de Estados Unidos es contra todo el mundo, pero el de México y Canadá es solamente contra Estados Unidos. Y entonces le vamos a dar una preferencia a las empresas europeas, a las empresas asiáticas y a las empresas de América Latina y de Canadá, que tienen tratados de libre comercio con México, para que aquí tengan una preferencia de 10% sobre las empresas de Estados Unidos, para crear un incentivo allá, en Washington, para que se exima a México y a Canadá del 10%. O sea, tienes que... el problema del gobierno de Donald Trump ahora
es que va a estar exacerbado con respecto al pasado. Sí, claro, Por dos razones. Una, porque si él logra ser candidato republicano y después logra la presidencia de la República, va a concluir correctamente que él es impune. Sí. O sea, todas las violaciones a la ley que ha hecho, puedo matar a alguien en Times Square y sigo encantado. Va a confirmar su impunidad. Y entonces se va a comportar impunemente como presidente de Estados Unidos. Y además, no va a tener en su gabinete ningún moderado que lo detenga. No va a haber un adulto en la... No va a haber adultos en la oficina, en la Casa Blanca. Sí. Y entonces no va a haber, ¿te acuerdas del general que le quitó la carta que iba a firmar para salirse del TLC? Se la quitaron del escritorio, no le encontraba. Sí. Eso ya no va a existir. Sí, totalmente. Entonces, va a ser más radical. Y ese radicalismo le puede llevar a estas cosas. Y creo que el riesgo más grande para México, hay que hablar de la parte migratoria y otras muchas, pero el riesgo más grande es que si Donald Trump, a diferencia de su primer término, donde Wall Street y el sector privado americano estuvieron muy contentos con Donald Trump, porque los desreguló, les bajó los impuestos, en esta ocasión van a tener una relación muy ríspida y un arancel con respecto a todo el mundo va a producir o puede producir una recesión. Una recesión. Y esa recesión puede llevar a un ajuste fiscal y ese ajuste, la peor persona para hacer un ajuste fiscal es Donald Trump. Y ese escenario para México es tremendamente complicado. Es que nos hemos concentrado mucho en el tema de migración y de drogas, que es algo que les importa mucho a Estados Unidos, pero creo que el tema comercial es fundamental, el tema económico. Yo nada más quiero recordarle a la gente que cuando el tipo de cambio llegó a 25 pesos por dólar, fue por culpa de Donald Trump. Sí. Y bueno, fue por culpa de Donald Trump. Por la amenaza de salirse del TLC. La presión del tipo de cambio puede empezar a llegar antes de la elección. Claro. Sí, cuando se vea que la probabilidad que pueda ganar. Sí, yo creo que hablamos mucho, obviamente, de la elección aquí en México, pero yo creo que tan o más relevante es la elección de noviembre en Estados Unidos para nosotros. Entonces tenemos que hablar mucho de sus impactos. Claro. La sola presencia de Donald Trump nuevamente en el escenario político, sin haber ganado nada, sin haber ganado las internas de los republicanos, ya impacta en México, debería por lo menos impactar. Nosotros somos su piñata inmediata, ¿no? Pues somos su rival más inmediato, su rival más redituable. Bien decías, la seguridad, la migración son carne fresca para los votantes conservadores republicanos. Y deberíamos al menos ver en las campañas de nuestras candidatas y nuestro candidato algún reflejo de ello. ¿Cuál va a ser su política de Trump? Claro. ¿Cuál va a ser su política migratoria, de seguridad, de control de sustancias? Hasta hoy no hemos escuchado nada claro. Bueno, no hemos escuchado nada de nada. Bueno, difiero, pero específicamente en esa materia, en campañas tendríamos que escucharlo. Y eso es por lo que hace a los efectos inmediatos e inminentes, no solo por estar en campañas internas lo vamos a tener. Y por lo que hace a la posibilidad de que gane las elecciones del 5 de noviembre, entonces... Además de las comerciales, pues tendremos las consecuencias migratorias y comerciales que además él sabe muy bien pues ligarlas, interconectarlas. Recordemos en 2019 cómo ya amenazaba con incrementar a 25% los aranceles, ¿no? A México si no controlábamos la migración, que afortunadamente pudimos hacerlo y de buena forma. No, bueno, nos amenazó y cedimos, ¿eh? Está muy claro en cuál libro salió eso, ya no recuerdo. En el libro de Lighthizer. De Lighthizer. El que era el representante comercial de Estados Unidos. Y también la carta que teníamos bajo el alas que teníamos bajo las mangas era incrementar nosotros también tarifas arancelarias de vuelta, que afortunadamente no teníamos que hacerlo. Pero ya en 2019 pongamos en contraste la migración que teníamos, el nivel de migración que teníamos con el que tenemos ahora, y es incomparable. Teníamos un promedio mensual de 150,000 personas migrando a Estados Unidos. Ese número lo tenemos hoy igualito. En diciembre teníamos 12,000 personas migrando por día a Estados Unidos. Y a ver, otra de las cosas que dice es que el día 1 cerraría la frontera. Sí. Cerrar la frontera. A ver, corrígeme, Luis, pero cada día más o menos exportamos $1,500 millones. 1,500. Más o menos. Más o menos, sí. México. Cerrarlo un día. No, bueno. Además importamos también mucho, obviamente. Claro, Carlos.
hablar un poco del contexto de las campañas antes de adelantarnos como a pintar un panorama ya de lo que tocaría en caso de que gane Trump y cuál será el escenario en México. Y bueno, Trump, lo sabemos, es un personaje muy estridente. En su campaña en 2016, pues una de sus banderas fue la construcción de un muro que, bueno, al final no se lleva a cabo, pero justamente creo que son ejemplos de cómo en campaña Trump justo eso, nos toma de piñata el tema antimigratorio, antimexicano, que no necesariamente se concreta una vez tomado el poder. Entonces, el tema del 20%, del 10% de aranceles, creo que tendría que tomarse con mucho cuidado. Y bueno, en su momento, en 2016, pues muy pocas personas veían esto con claridad, había muchísimo escepticismo. Ahora, después de conocer más a Trump, de conocer más cómo maneja su discurso, su política, creo que es una ventaja para México en cierta medida, entre otras. Yo diría algunas. En nuestro país, yo lo que observo es que, a diferencia de 2016, tenemos o vaticinamos un proceso electoral que, de acuerdo con los números que ahora nos dicen todas las encuestas, va a arrojar una altísima legitimidad política para quien las encabeza. En caso de que llegue la doctora Claudia Sheinbaum a la presidencia, pues tiene pues ese halo de legitimidad que no veíamos en 2016 con un Peña Nieto muy desprestigiado. La otra es lo que puede México pues presentar ante el exterior en términos de estabilidad económica, que yo creo que es importantísimo, pensando sobre todo en este proceso de transición que se está llevando a cabo con el nearshoring y que pues es uno de los puntos importantísimos de las campañas que yo creo que van a utilizar las candidatas y el candidato, porque es lo que están llamando el nuevo milagro mexicano, que por supuesto que tiene que estar en la campaña y en el proceso del TEMEC, ¿no? Y de lo que se va a negociar en 2026. Yo pondría otra cuestión. Estamos ante pues la posibilidad de conocer ya muy pronto cuáles van a ser los términos de la reforma laboral que va a enviar López Obrador, y recordemos que es uno de los puntos de negociación importantes en su momento que tuvo que hacer López Obrador en el TEMEC, que fue pues estas condiciones laborales, democratización sindical, el tema de las juntas de conciliación, arbitraje, etcétera, que fueron muy importantes y que yo creo que van a ser muy importantes, se apruebe o no la reforma que pase el presidente López Obrador. Y ya para terminar, otra cuestión que creo que podríamos ver en las campañas es el intento de capitalización de lo que vamos a ver en Estados Unidos, porque también van a impactar sin duda lo que digan los candidatos allá y que probablemente lo puedan utilizar pues las candidatas y el candidato. Yo pienso, por ejemplo, en la posibilidad de que la candidata Xóchitl Gálvez, por ejemplo, quiera aducir una elección de Estado o un proceso antidemocrático, y frente a ello yo vería una oportunidad por parte de la 4T y de Claudia Sheinbaum en pues hablar de soberanismo, ¿no? De la soberanía nacional, que es un argumento muy fuerte para México, evidentemente, pues pensando también en mantener la buena vecindad. Entonces, yo lo que veo es que va a ser un proceso que, como va aparejado con México, en las elecciones va a ser interesantísimo justo ver cómo se van a retroalimentar en su caso. A ver, ¿cómo tendrían, lo pongo sobre la mesa, a ver, porque está muy claro que sí es una gran amenaza en muchos temas, Donald Trump, una presidencia de Donald Trump. ¿Cómo se tendrían que estar preparando Xóchitl Gálvez o Claudia Sheinbaum? Álvarez Maínez, con todo respeto, también, pues, si quieren, y Álvarez Maínez, si quieren, lo pongo, para una eventual presidencia de Donald Trump? Yo creo que hay que ser mucho más presentes en Estados Unidos. Eso lo platicamos, ¿te acuerdas mucho? O sea, lo que mostró el episodio pasado con Donald Trump. Que habíamos abandonado, ¿no? O sea, Donald Trump dijo en la campaña: yo me voy a salir del TLC. Sí. Y estuvo a punto de firmar una carta de salida. Sí. Y luego dijo: yo voy a renegociarlo a mi gusto. Sí. Bueno, no sucedió ni uno ni dos. Y la razón por la que no sucedió ni uno ni dos es porque México tiene, y Canadá también, muchos aliados en Estados Unidos. Sí. ¿Por qué tenemos muchos aliados? Pues es muy sencillo. México es el principal proveedor de Estados Unidos. Sí. Y somos su segundo mercado en el mundo. Sí. Y Canadá es el primer mercado en el mundo de Estados Unidos. Y en Estados Unidos no hay consenso sobre ningún tema, excepto uno: China. Bueno, y la lana, ¿no? Bueno, la lana, pero China, desde el punto de vista estratégico, China. Sí. O sea, la amenaza china es tanto republicano como demócrata, el diagnóstico. Sí. Entonces, México es una parte integral
de la competitividad de Estados Unidos frente a China. Entonces, lo que nos protege es esa realidad, pero esos aliados que están en Estados Unidos, que pueden abogar a favor de México y ser cierto contrapeso con el presidente Trump, como lo fueron la vez pasada, pero ahora se requieren más, necesitan ser activados, necesitan ser... desde ahorita. Desde ahora. Claro. Hay que ir constantemente a Estados Unidos. Desde el presidente de la República... Bueno, López Obrador ha optado por no viajar, pero miembros del gabinete, gente del sector privado, intelectuales, porque es muy importante enfatizar la importancia estratégica que tiene México en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos tiene un sistema político que invita y permite, digamos, la intervención nuestra allá para hacer el argumento. Sí, incluso puedes tú, como gobierno extranjero, contratar a lobistas que hagan cabildeo a favor de tu país frente a la clase política. En ciertos temas. La mayoría de los países lo hacen en cierta medida. Hay que hacerlo con transparencia, con profesionalismo y con parsimonia. No se trata de gastar mucho dinero. Pero la presencia de México y señalar la importancia que tiene México. El antídoto que tiene México para un tropezón de Estados Unidos es incrementar su participación de mercado. Mira, en 2023 las importaciones de Estados Unidos se cayeron 7% con respecto a todo el mundo y las mexicanas subieron. Por eso no tuvimos en México una recesión en el sector industrial en 2023, porque México logró incrementar su participación de mercado de 14% en diciembre del 22 a 15.5% en diciembre del 23. O sea, 1.5% del mercado estadounidense es monstruoso. Es monstruoso. Bueno, pero esa es la solución. Pero para poder hacer eso, necesitas ser súper competitivo acá y necesitas tener todos los lazos con la comunidad de Estados Unidos, porque Estados Unidos es el hombre más poderoso del mundo en la Casa Blanca. Está limitado por la política americana. Bueno, vamos a ver cómo. Pero ese es tu mejor. Es aspirante a dictador. Ya dijo que va a ser dictador por 24 horas. Tu mejor línea de defensa, ya lo vimos la vez pasada. Tu mejor línea de defensa es que haya gente dentro de Estados Unidos que argumente. Que diga, claro. Tuyo. Y eso tienes tú que activarlo, cultivarlo profusamente. No, y hay que decirlo, la verdad es que el presidente López Obrador logró una muy buena relación con Trump. Digo, no sé si son amigos, pero no me atrevería a decir que son amigos. No creo que en México, no creo que los candidatos en México, las candidatas, deban pronunciarse en la elección de Estados Unidos. No, totalmente, pero deben de prepararse, ¿no? Prepararse pero no pronunciarse. Estamos a favor de Trump. Pero Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez no es López Obrador, no tiene esa relación. Claro, pero que como que es muy natural entre ellos dos, ¿no? Y lo narra muy bien el presidente en su libro A mitad del camino, cuál fue su relación inicial y cómo se fue desarrollando su relación. Hay como las cartas que se envían entre ellos y cómo van construyendo, pues, bien una relación de amistad, una relación de confianza y cómo van negociando cada quien las partes que le interesaban, hasta terminó siendo el muro casi que un tema vetado, ¿no? Para guardar esa buena relación. Pero desde lo que preguntas, yo creo que ambas candidatas y el candidato tendrían que aprender lo que hicimos bien en el pasado y cómo nos fue en el pasado, porque lo que hoy sabemos gracias al periodo presidencial anterior de Trump fue que es muy virulento en campaña, pero en la presidencia no concreta mucho. En lo que peor nos fue en verdad es que en los términos migratorios el presidente sí logró mantenerlo a raya en los temas financieros, económicos que más nos importaban, y también entender cuáles son las diferencias que vamos a tener en 2024 vis a vis los de 2017. Pero lo que estás diciendo, Vanessa, es que, y me choca decirlo, pero vamos a tener que seguirle haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos en materia migratoria. Es claro, claro. Pero eso es la realidad geopolítica pues es la realidad, del país. ¿Qué le vamos a hacer? Y la verdad es que así lo hicimos y así es como evitamos que nos fuera mal. Así lo estamos haciendo. Sí, y lo vamos a tener que seguir haciendo y ojalá podamos tener más infraestructura, más recursos y una verdadera política humanitaria en favor de los migrantes, ¿no? Pero bueno, y también creo que deberíamos entender cuáles son las diferencias que tenemos hoy en contraste con 2017, que es básicamente una crisis de fentanilo, pues, exponencial, ¿no? Tiene 100,000 personas muertas de sobredosis al año, ¿no? Que les preocupa mucho a Estados Unidos. El tema del TLC, que ya no lo tenemos, sino tenemos un tratado de libre comercio negociado, digamos, apadrinado por Trump, que parece que está bien con él y que hoy
la migración es su gran problema, cuando en 2016, 2017 China era su mayor problema, ¿no? Claro. Entonces, ver cuáles son los factores diferenciadores de aquel gobierno y, de nuevo, qué es lo que hicimos bien, porque parece que hicimos mucho bien. Además, yo creo que va a estar muy difícil para Xóchitl o para Claudia, porque yo creo que sí es misógino. Sí, es otro punto Trump, que yo también quisiera poner. ¿No? Sí. Mira, me adelanté, pero sí, es que creo que no respeta a las mujeres este hombre. Sí, a mí también me parece que esta cuestión que sabemos a todas luces, muy explícitamente ha demostrado su misoginia, pues también podría jugar en la relación bilateral con la próxima presidenta de México. Sí. Y también yo estaba pensando en el escenario latinoamericano. Tenemos a un Milei en Argentina, también pienso en Bukele, ¿no? Con políticas, digamos, de mano dura, cercanas, ¿no? Como a la política o al menos a la retórica de Donald Trump, pero también me da la impresión de ver a un Estados Unidos, digamos, alejado de Latinoamérica. Me parece que el escenario geopolítico hace ver más a Estados Unidos. Salvo México. En su guerra comercial con China, pero justamente creo que la administración pasada de Trump, una cosa que demostró fue la importancia crucial que tiene para el propio Estados Unidos la relación económica con México. Claro. Entonces, creo que una de las ventajas, ¿no? De la posibilidad de negociar y de algo que a mí me parece que ha sido crucial pues en la historia de México, yo lo pondría desde el porfiriato, que es la diversificación de inversiones, ¿no? Y creo que es un escenario en el que México podría impulsar todavía más sus relaciones comerciales, sí con China, sí con otros países más lejanos, pero también con Latinoamérica. Y pensando en eso, creo que ya se avisora. Eso es más retórico. Sí, pero esa cosa de vamos a... hombre, pero es que Estados Unidos se lleva ¿cuánto? El 80-90% de nuestro comercio. Por supuesto, pero lo que sí observamos es, aparejado a la buena relación de México con Estados Unidos que logró López Obrador, sí una retórica que tendía hacia esta cuestión de estrechar lazos latinoamericanos, la relación con Evo Morales, el rescate, los actos diplomáticos que hizo México. Y bueno, yo creo que sea retórico no implica que en diplomacia sea irrelevante, por el contrario, a mí me parece que es importante y que, pues, Claudia ya lo dijo en su acto de cierre, habló de la preponderancia de México en términos políticos frente a otras izquierdas del mundo, y a mí me parece que el guiño a Latinoamérica es importante frente a este escenario. Pues una última ronda de conclusiones, Luis de la Calle. Bueno, yo creo que hay diferencias. Yo creo que la segunda presidencia de Trump va a ser mucho más complicada de manejar que la primera. Porque Trump no va a tener contrapesos internos en su gabinete. Sí. Cosa que sí tenía antes. Sí. A varios los corrió, por cierto. Bueno, corrió a todos. Y ningún moderado le va a entrar con Trump ahora. Sí. O sea, no, nada. No. O sea, si Trump es el presidente de Estados Unidos, va a elegir un gabinete de gente que le va a decir que sí. Sí. Y entonces, Pete Navarros, todos, ¿no? Y eso lo va a hacer. Y la otra cosa que es distinta es un poco lo que señalaba Vanessa. La parte migratoria ha cambiado mucho. Los volúmenes de migración que hay hoy son mucho más grandes. Entonces el reto es más importante. Y creo que eso le puede dar una cierta ventaja a México si sabemos proponer un programa migratorio ambicioso con Estados Unidos. Entonces yo creo que México debe, las candidatas y Álvarez Maínez, hacer una argumentación a favor de proponer un programa ambicioso a Estados Unidos en materia migratoria, un programa que implique, por supuesto, medidas para el desarrollo del sur de México y el norte de América Central. Pero esto lo ha tratado de hacer López Obrador, ¿no? No lo ha hecho bien López Obrador. O sea, lo dice así, pero estas cosas se tienen que ir tienes que ir a convencer. El presidente López Obrador no tuvo una buena relación con Estados Unidos. Con Biden, ¿no? Con Biden. Pésima. Pero no tuvo una buena relación con Estados Unidos. Tuvo una relación distante y defensiva con Donald Trump. Pero no fue una buena relación. Es el primer presidente de México en la historia reciente que no asistió nunca a una sesión del Congreso de Estados Unidos. A decir, oye, lo que quiere México... Tú quieres presentar un programa migratorio ambicioso, tienes que ir a venderlo a Estados Unidos.
Tienes que ir a exponer por qué es importante. Que con probabilidad baja que te lo acepten al principio. No, bueno, pero tienes que ir argumentando. Bueno, así hicieron el tratado. Así se ha hecho 94. todas las cosas, ¿no? Es un proceso. Pero el problema migratorio es de tal magnitud hoy que a lo mejor Estados Unidos estaría dispuesto a considerar cosas que no hubiera considerado en otra circunstancia, porque sí le genera un problema político de una dimensión que no se tenía antes. Y entonces, fíjate que el que trae una buena idea al respecto es nuestro amigo, nuestro experto en materia de seguridad, Eduardo Guerrero, de hacer una especie de TLC, pero de seguridad. Podrías complementarlo, porque pueden ir juntas las cosas. Es que van junto con pegado, ¿no? El fentanilo es tan importante. Claro. O sea, yo creo que tenemos que... Una agenda solamente defensiva con Donald Trump no nos va a alcanzar. México tiene que tener ser más proactivos. Tenemos que tener una agenda ofensiva, no tanto de qué no quiere México, o no solo de qué no quiere México, sino qué sí quiere México. Y decirle a los Estados Unidos, oye, a ti también te conviene que hagamos esto. Porque tener una frontera inmanejable es negativo para Estados Unidos y acaba siendo también negativo para México. Que esa colaboración se intentó con el Plan Bicentenario que renegoció Marcelo, ¿no? Que también incluía algunos aspectos de seguridad, algunos aspectos de armas, que, ojo, algo a tener en consideración. Está la demanda interpuesta por la Cancillería en contra de las armadoras en Estados Unidos, que también debería ser como parte del plan de seguridad o plan de coordinación entre las dos naciones. Yo creo que son tantos los riesgos de esta nueva elección de Estados Unidos que deberíamos coordinarnos para resolver problemas comunes y que son fundamentales para los dos países. Seguridad, migración, sustancias. Nos afecta a nivel interno y nos afecta como relación bilateral. Sí, ya vimos que con un tratado en la parte comercial y económica funciona. Funciona y entonces, creo que ya hemos hemos avanzado algunos pininos. Yo creo que revisar ese plan bicentenario en esas tres materias. Y también considerar como una de las defensas que tenemos frente a Estados Unidos está la relocalización, que si bien seguramente Trump va a intentar jalarlo a su territorio, pues tenemos hoy inversión en el norte del país de otros países. Tienes razón, Trump va a querer jalarlo, pero tampoco ellos tienen los recursos para jalarlo allá, ¿eh? No creas, tienen un problema de recursos humanos, o sea, está tremendo. O sea, ellos saben que necesitan a México en su bronca contra China. Y que nosotros empezamos a tener inversión en otros países, que no solamente es una inversión extranjera gringa. Un minuto, perdón, Carla. Sí, yo creo que sin duda nos enfrentamos a un escenario de incertidumbre, ¿no? Frente a esta situación. Yo nada más diría que hay otra ventaja que sería la presencia de Marcelo Ebrard, su expertise junto con Claudia Sheinbaum. ¿Tú lo ves ahí? No estoy segura que pueda estar como su mano derecha ni en la negociación claramente, pero sí tenemos el atisbo de que ya está, digamos, en el equipo, ¿no? Esa es una cuestión. Y la otra, pues no me parece que la agenda ofensiva o de esta política exterior activa en ese sentido sea frente a una figura como Trump, con esto que comentas, ¿no? Que no va a tener contrapesos, pues sea lo mejor para México, sino pues tratar de lograr una negociación. Es que, ¿sabes qué? Ese es un buen punto a debatir, porque luego estos bullies a quien respetan son a los que van a la ofensiva, no los que se quedan en la defensiva. Pero es todo un tema, ¿no? Sí, totalmente. Oiga, pues muchas gracias. Ahora, creo que sí vale la pena decir, porque luego se cae la impresión, no es seguro que Donald Trump vaya a ganar. No, claro. O sea, hay una probabilidad que Trump vaya a ganar. No es seguro, pero hay que prepararse. Hay que prepararse. ¿No? Exactamente. Que no nos caiga el cubetazo de agua fría, como nos pasó en el 2016, porque todavía en la tarde de la elección del 2016 se decía que iba a ganar Hillary. Sí. Y de repente bolas, güey. O sea, ahí quien tuvo razón, totalmente. por cierto, fue Videgaray, de que dijo, pues igual y gana vámonos arreglando. Y frente a un Biden con tan gris. Yo creo que el gobierno mexicano no debe pronunciarse por ningún candidato. O sea, no tuvo razón Videgaray, tiene que ser... No, bueno, Videgaray tuvo razón en el sentido de que dijo igual y gana. Y todo el mundo dijo, estás loco, mano, nada más le estás dando gasolina a la campaña de Trump. ¿Lo que pasó con Milei? Sí. ¿De qué? De que no pensábamos que iba a ganar un loco. No, yo siempre pensé que se iba a ganar un loco, sí, no. Y no está tan loco, ver su discurso en pues, Davos. Mira las reformas, Leo.
las movilizaciones. Bueno, en las oye, hay que hacer un programa sobre Milei. Hay que hacer un programa sobre Milei. Bueno, perdón, pero pues está recogiendo el tiradero que dejó la izquierda peronista. Pero bueno, gracias, Vanessa, gracias, Carla, por venir. Gracias, Luis. Hacemos una breve pausa. Voy a hablar con Gabriel Ben Tasgal sobre el conflicto entre Israel y Hamás. Regresamos.